Buen día, licenciada. Buenos días a todos, gracias por conectarse puntualmente. Vamos a dar inicio a la clase, por favor. Para esto, muy brevemente vamos a recordar lo que veíamos ayer, un poquito sobre la definición muy general de lo que era historia como tal y cuál su relación con la cultura. Ambas son ciencias muy complejas y obviamente se van a al estar juntas ambas, tanto la historia como la cultura, se hace una ciencia mucho más compleja aún. Sin embargo, hoy vamos a delimitar un poquito más cuál va a ser el campo de estudio que vamos a tomar en la materia, siempre con la afinidad a nuestra carrera, ¿no es cierto? Pero sobre todo tratando de incorporar absolutamente todos los aspectos que sean importantes para mejorar nuestro razonamiento crítico. Bien, vamos a iniciar con nuestras diapositivas que nos van a introducir un poquito más al gran mundo de la historia de la cultura que vamos a ir desarrollando en unos buenos meses. ¿Se ven las diapositivas? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Gracias. Bien, iniciamos entonces, por favor. Les voy a pedir que a partir de la siguiente clase, vale decir del viernes, ya vayamos tomando el hábito de tomar apuntes, ¿ok? Muy brevemente, unas pautas generales, esto con el objetivo de estar listos a la próxima clase, que es el día martes, donde ya vamos a iniciar nuestro repaso previo de la clase anterior, así que por favor no quiero pescarlos en curva, no quiero que salgan de la clase abruptamente, sino todo lo contrario, que podamos captar la esencia de cada clase y sobre todo recordarlo por lo menos un buen par de meses, todos los que dure la materia y un poco más allá. Bien, iniciamos. Conceptualizando un poquito desde la etimología o el origen de la palabra como tal, al hablar de historia nos referimos al término latín historia, conocido como aquella habilidad para investigar, inquirir, curiosear, ir más allá de lo evidente o más allá de lo conocido. Se considera a Heródoto de Halicarnaso, o también denominado simplemente Heródoto, el padre de la historia. Esto debido a su rol fundamental dentro de lo que fueron las guerras médicas, guerras entre persas y griegos, donde Heródoto era una especie de narrador o de investigador que iba relatando y recopilando una serie de sucesos que se daban en estos enfrentamientos. Se conocía a esta recopilación de datos y de sucesos como el Historiae Heródoto, vale decir la historia o la investigación de Heródoto. Es por eso que en gran parte del mundo occidental se lo considera el padre de la historia. ¿Está bien? Recordemos siempre que al hablar de historia nos estamos refiriendo a la recopilación de hechos pasados que se presentan en una secuencia cronológica, ordenada y sistematizada. Así que al hablar de estos tres puntos, la primera referencia que podemos tener en cuenta es la elaborada por Heródoto de Halicarnaso. Bien, reiterando una vez más el concepto que decíamos y que mencionábamos ayer, historia puede ser entendida como la relación metódica de hechos pasados que han logrado generar una influencia y repercusión sobre todos los hombres o sobre una parte de ellos. Esta repercusión puede presentarse a nivel social, cultural, económico, político, entre otras cosas. Esta influencia trasciende la barrera del tiempo y es objeto de análisis aún para culturas que no hayan sido afectadas por esta influencia. También lo mencionábamos y decíamos que
Historia puede ser entendida como un verdadero ejercicio memorístico, donde analizamos, recopilamos información, la asimilamos y sobre todo transmitimos acontecimientos que anteceden a nuestra historia como tal, pero que originan también cambios que ocurren en el presente. Igualmente, cuando tomamos de referencia el término historia, podemos hablar de alguna persona o un acontecimiento que deja huella, ¿no es cierto? Y esa palabrita es clave, cambiando paradigmas para ser recordado por mucho tiempo. Podríamos decir, a ver, por ejemplo, que en su momento, a ver, vamos a tomar una figura bien polémica. En su momento, el expresidente Evo Morales ha sido considerado como un dirigente sindical que ha sido capaz de hacer historia en nuestro país, ¿no es cierto? De buena o mala manera, ha marcado una etapa crucial en la evolución y en el desarrollo de lo que es nuestro país, nuestra historia política, económica, social, amado por muchos, odiado por otros, jamás va a ser ignorado. En ese sentido, su propia personalidad, las propias medidas que ha ido tomando a nivel gubernamental, a nivel de gestión gubernamental, de administración, de política, su propia forma de ser, ha ido dejando una huella, ¿no es cierto? Creo que a ninguno nos va a ser indiferente cuando pensamos en este personaje. Es objeto de estudio aún hoy en el país, en otros países, es decir, representa un cambio del paradigma que tradicionalmente se tenía de lo que es un presidente, ¿no es cierto? Generalmente cuando pensábamos en presidente, la imagen que se venía a nuestra mente era la de un tipo siempre con terno, siempre formal, sujeto al protocolo, entre otras cosas. Pero en ese momento llega la polémica figura del señor Morales a cambiar y a revolucionar este protocolo por lo general seguido por todas las figuras gubernamentales, ¿no es cierto? Fue una persona que creo jamás usó una vestimenta formal, digámoslo así, o adecuada a los cánones tradicionales. Él siempre fue más casual, desde su propio estilo logró imponer una nueva formalidad, siempre con un toque que revalorizaba nuestras tradiciones o nuestra cultura. Es cierto, usaba un saquito, no usaba corbata, pero tenía ciertos ribetes en el cuello, en el pecho, en los puños, con tejidos tradicionales de la región andina. También en ocasiones se lo veía utilizando camisas típicas del oriente, es decir, iba cambiando paradigmas tanto en lo físico o en lo externo como en lo interno. Querramos o no, ha resultado un personaje que ha formado y ha hecho historia. ¿Qué otro ejemplo podríamos dar de personajes que han logrado dejar una huella en la historia del país? A ver, los escucho voluntariamente y después voy a asignar participación. Luciana, ¿te escucho? Buen día, licenciada. Tal vez es un ejemplo ya muy usado, pero Carlos Mesa ha dejado una huella. Como dicen que Bolivia no tiene memoria histórica, Carlos Mesa dejó el mandato y dejó al presidente en ese tiempo solo. Entonces eso hizo que haya como contradicciones, la gente piense que el presidente estaba mal, pero en realidad es porque lo dejaron solo. Entonces Carlos Mesa dejó una huella, pero todo el mundo ahora que está volviendo piensa que iba a ser un buen trabajo, ¿no? Entonces, de alguna manera eso hizo que deje una huella Carlos Mesa. Efectivamente, muchas gracias, Luciana. Desde su postura política o desde el lado político, digámoslo así, sí ha representado y todavía representa, ¿no?, un referente de oposición que en su momento también marcó historia, fue vital para el país, tal vez no resultó como muchos esperaban, pero aún hoy representa, ¿no es cierto?, esa figura de poder que tal vez pudo hacer más en su momento y no lo hizo. Nadie sabe si fue porque no quiso, no pudo, no.
Continuamos, chicos. ¿Se escucha? Ahora sí, licenciada. Sí, licenciada. Se fue la señal 2 minutitos, mil disculpas. Bien, continuamos, por favor. Valentina, ¿qué opinas al respecto? Gracias, licenciada. Tal vez dos mujeres que pudieron marcar también la historia son Tia Gayler y Janine Áñez, porque son las únicas dos expresidentas del país. Después todos han sido varones. Ya, muy bien. Sí, más allá de la cuestión de género, creo, han asumido el poder en tiempos muy conflictivos. Aún hoy el giro que se ha dado, especialmente en el caso de Janine Áñez, ¿no? Resulta un hecho que sigue marcando historia por las circunstancias en que se está dando todo el tema de su detención, el proceso y todo ello, pero definitivamente no podemos negar que resultan personajes bastante polémicos, que han hecho historia y que aún hoy están reescribiendo la historia del país. En el caso de Lydia Gayler, tomándolo como referente, pero en el caso de Janine Áñez, como una parte de la historia en proceso. Muchas gracias. Iván, ¿qué opinas? Buenos días, licenciada. Para mí, tocando fuera de la política, eh, Diego Armando Maradona, que ha sido un referente del fútbol en todo su concepto a nivel mundial, que ha marcado historia tanto vivo como muerto y que su fallecimiento ha paralizado al mundo entero y que aún se recuerda como si estuviera con vida, que lo llevamos, ¿no? Que como se dice, ¿no? Todos tenemos al Diego por dentro y que la pelota nunca se mancha. Efectivamente. A nivel futbolístico y a nivel del deporte, también ha resultado una figura muy polémica en vida, aún ahora fallecido, sigue generando polémicas, repercusiones, pero no podemos negar la huella que ha dejado en el mundo desde sus propias habilidades en el tema deportivo y también por otros antecedentes un poquito más penosos, ¿no es cierto? Del cual nadie está libre, no somos quien para juzgar, pero que también le han dado cierta relevancia, tal vez de la forma equivocada, una manera en que uno no quisiera recordarlo, ¿no? Pero creo que sí, han sido muchos más sus logros a nivel profesional y a nivel deportivo. Muchas gracias, Iván. José, ¿qué opinas al respecto? Buen día, Lice. Yo creo que otro personaje igual que ha hecho historia en Bolivia, no sé si para bien o para mal, ha sido García Mesa, ¿no? Porque hizo un golpe de estado muy sanguinario, haciendo que renuncie Lidia Gayler y hasta hoy en día, ¿no? Se puede ver en el Prado ahí que están reclamando que por los muertos, los desaparecidos, entonces es uno que ha marcado historia por su forma de gobernar y su régimen tan anarquista, por así decirlo. Efectivamente, desde su propia ideología, digámoslo así, ha marcado tristemente la historia del país por la forma en que han desembocado hechos de su gestión. Aún hoy es una figura bastante polémica, bastante recordada y que ha trascendido y ha dejado una huella de impacto, creo, negativo, principalmente para nuestro país. Muchas gracias, José. Nicolás. ¿Cómo está, Elicen? Buen día. Bueno, para nombrar tenemos varios. A nivel internacional podemos hablar del Papa Juan Pablo II, el mismo Papa Francisco, está Martin Luther King, está el mismo Barack Obama, inclusive hasta Donald Trump han marcado un hito a partir de política y de manejo estatal. A nivel nacional podemos hablar del general René Barrientos, que ha sido uno de los únicos militares que le ha dado cierto poder al pueblo durante su mandato, a pesar de tener el estigma de que los militares nunca tenían, digamos, ese tipo de trato. El general Hugo Barce Suárez, Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Palenque. Entonces, hay varias personalidades que podemos citar para poner un inicio y un giro un giro de 360 grados en la figura que normalmente se presentaban. Como usted mencionaba, el mismo Evo Morales, inclusive la misma Yanine Áñez. Entonces, hay varios personajes que con su proceder nos han dado
¿qué le digo? Han cambiado estos paradigmas, como usted bien lo dice, ¿no? Sin embargo, si hay algo que rescatar, y para mí es alguien que ha cambiado totalmente la visión de país,